que nada una confesión personal, una confesión de parte, ¿no? Es la primera vez que tengo oportunidad de moderar un debate en el que las personas que van a hablar y cuyas ideas, cuya exposición voy a tratar de ordenar, organizar y distribuir, tienen talla de esas que genera admiración mundial, ¿no? Aquí vamos a hablar, y ese es el planteamiento del encuentro, sobre la economía mundial, retos y riesgos. Es decir, si hay algo de lo que hay que hablar en estos tiempos, es de la economía mundial, de sus retos y sus riesgos. Y por otra parte, si hay alguien que puede invitarnos a la reflexión sobre ese particular, son las personas que están sentadas en este escenario de este teatro, que va a intentar ser hoy el lugar en el que recojamos ideas que nos hagan reflexionar, debatir, discutir, y siempre en esa dirección de ir encontrando soluciones a lo que a todos nos preocupa, como universitarios, como ciudadanos, como personas que pueden en el presente y en el futuro formar o sugerir opinión. La crisis económica y sus posibles salidas es en estos momentos la cuestión más importante sobre la que podemos y debemos reflexionar. Conocéis la dinámica de estos encuentros. Yo voy a plantear una cuestión a cada uno de los invitados. Ellos expondrán su punto de vista y voy a intentar, y lo digo también a todos los aquí presentes, voy a intentar que haya debate. Es decir, de una manera organizada, naturalmente, sin pisarnos, como uno a veces tiene que pelear en las tertulias de la radio, para que no se pisen. Aquí será menos complicado, seguro. Pero sí me gustaría que hubiera en algún momento un debate rico, un debate sugerente, un debate que nos sirva a todos para ir más allá de las propias palabras que nos sugieran la reflexión. Entonces, por ir presentando a las personas que están aquí, de izquierda a derecha, don Salvador Barberá, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes. Don Juan Corona, que es vicepresidente del Instituto de Empresa Familiar. Buenas tardes. A su lado, el señor Finn Kydland, Premio Nobel de Economía en el año 2004. Buenas tardes. Welcome. Buenas tardes. Aquí a mi izquierda, en gran medida el hombre que hace posible que esto, que estemos viviendo este momento y estemos celebrando este encuentro, que es José María Sayago, empresario de comunicación, editor del diario Económico Negocio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ramón. Aquí a mi derecha, barba larga, mirada atenta, otro de los premios Nobel que está sentado aquí, que es Robert Aumann, Premio Nobel de Economía año 2005. Bienvenido. Salom. Un poco más allá, sentado también, dispuesto a exponer sus puntos de vista, el presidente de MRV, Francisco Martín Frías, y por último, a la derecha, Francisco Blanco, que es el vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos. Como pueden ustedes comprobar, hay nivel. Entonces, vamos a empezar fijando posiciones iniciales con preguntas que voy a plantear a cada uno de los interlocutores, tratando de atender al territorio del que provienen. En primer lugar, Salvador Barberá, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me pregunto si en estos momentos, en el ámbito de las ideas, hay alguien que esté aportando soluciones innovadoras u originales para salir de la crisis. Bueno. ¿Ya funciona? Sí. Bueno, yo creo que de momento las ideas toman su tiempo de maduración. Estamos en proceso de digestión y de reacción, en gran parte basada en ideas que ya eran sólidas, aunque a lo mejor hubo falta de previsión en la práctica, pero yo pienso que las ideas que existían, la propia experiencia de crisis anteriores ha permitido de momento salvar los muebles, para decirlo de este modo, y que
van a surgir ideas relevantes y formas de pensar adecuadas cuando haya un poco más de tiempo para reflexionar. De todos modos, también quiero decir que algunos de los diagnósticos de esta mañana de que la crisis venía en gran parte debido a una teoría económica errónea, un pensamiento erróneo, creo que no representan la realidad. Es como si, porque algunos médicos hubieran cometido errores de práctica médica, dejásemos de lado todo nuestro saber sobre la biología del ser humano. Por lo tanto, yo pienso que nuestros conocimientos básicos están a salvo y es sobre ellos sobre los que vamos a construir, no en contra de ellos. Dicho esto, de todas maneras, yo pienso que la economía ya estaba, el pensamiento económico ya estaba evolucionando y enriqueciéndose por nuevas posibilidades. Por ejemplo, por el hecho de que se pueden manejar hoy una multitud de datos microeconómicos, unas bases de datos riquísimas, una cantidad enorme de información que antes simplemente no era tratable. Ya se estaban desarrollando muchos estudios con un carácter innovador, a veces un poco sorprendente incluso, porque trascendían de los ámbitos de la economía para entrometerse, podríamos decir, en el ámbito de la sociología. Por ejemplo, el papel de las redes sociales ya se estaba poniendo muy de manifiesto como algo novedoso. Otros tipos de análisis, en fin, en general el manejo de grandes bases de datos era una gran novedad, pero también lo era la introducción, por ejemplo, de experimentos que se iniciaron como experimentos de laboratorio, poco comunes en el uso económico anterior, pero que ahora toman una dimensión muy interesante a través de lo que se llaman field experiments, experimentos de campo, para realmente afinar en el análisis de las políticas, por ejemplo, de desarrollo. Hace unos meses el laboratorio sobre estos temas de MIT recibió el primer premio BBVA de desarrollo, y estos experimentos nos recuerdan mucho los experimentos que realiza la profesión médica para poner a prueba el funcionamiento de nuevos fármacos, y por tanto abre camino a que sobre lo que ya tenemos, que una teoría económica sólida en la que yo creo que no se deben cargar los pecados de ninguna práctica incorrecta. Sí es cierto, yo preveo que va a haber muchas novedades, pero no tanto inducidas por la crisis, sino por la propia riqueza de la problemática general y las nuevas posibilidades que nos abre la tecnología. ¿Acaso la crisis lo que ha hecho ha sido estimular esas posibilidades? Desde luego no irá en contra. Lo que pasa es que yo también pienso pues, que el conocimiento científico, y queremos pensar los economistas que el nuestro forma parte de él, tiene también unas dinámicas propias, unos tempos, y que no siempre necesariamente va a ser la primera solución o la más ocurrente la que va a tener mayor trascendencia. O sea que yo diría que todo estímulo intelectual, venga de donde venga, y por descontado debe venir también de estas situaciones, es bienvenido, pero que hay una cierta parsimonia en la creación de la ciencia, en la que yo exhortaría sobre todo a los jóvenes a confiar y a respetar, y a que viniesen más a añadir que a romper. Las cosas llevan evidentemente su tiempo. Lo que pasa es que la crisis está ahí y la situación, y ahora apunto al señor Corona del Instituto de Empresa Familiar, la situación tiene que ser gestionada en el día a día por las empresas. ¿Cuál es el reto en estos momentos de la empresa familiar, la empresa en general, ante la crisis y las salidas?
Vamos a ver, es muy complicado responder a esto. Es cierto que la inmensa mayoría de empresas en el mundo son empresas propiedades de familias. Posiblemente haya una imagen mucho más orientada hacia las pymes, pero la mayoría de empresas en el mundo, por definición, son empresas familiares, en torno al 70%, casi en cada país, ¿no? Y ciertamente las empresas familiares yo creo que nos pueden dar una cierta pista de cómo enfrentarnos a una crisis de estas características. Hay muchas características específicas de empresas familiares versus las no familiares, pero yo destacaría fundamentalmente dos. Una de ellas es el horizonte de planificación estratégica, que en el caso de las empresas familiares tiene una tendencia marcadísima hacia el largo y hacia el muy largo plazo, porque la empresa es el patrimonio de la familia, versus las empresas no familiares, que lógicamente están orientadas pues al corto, por no decir al muy corto plazo. Y en segundo lugar, el riesgo financiero. También es cierto que al ser el patrimonio familiar, normalmente las empresas familiares tienen, y algún estudio hemos hecho al respecto, digamos, ratios de riesgo financiero mucho más pequeños, ¿no? Y esas dos características, curiosamente, han funcionado bien en la actual crisis. En primer lugar, porque buena parte de los proyectos de estas empresas no estaban pensados para este año o para el año que viene, sino que eran proyectos de crecimiento a 10, a 15, a 20 años vista. Y en segundo lugar, porque ha sido una crisis básicamente de estrangulamiento crediticio y financiero, y muchísimas de estas empresas han podido resistir, no digo que perfectamente, pero han resistido mucho mejor que las otras. Esto nos puede dar en consecuencia, yo creo, dos pistas, en la medida de lo que decía Salvador, de qué se puede hacer de cara al futuro, pero yo creo que no hemos de perder mucho tiempo en discutir, como se suele hacer ahora, de quién ha sido la culpa, quién es el malo de la película. A mí esto, ya digo, desde el primer día no me interesa para nada. Lo que me interesa es cómo vamos a salir de la crisis y cuanto antes mejor. Y apuntaría estos dos efectos. En primer lugar, una cierta prudencia financiera. Sé que, obviamente, el apalancamiento es muy bueno para crecer, pero vamos a moderarnos. Comentábamos con Paco Martín Frías hace un rato que, claro, no puede ser que haya empresas que debieran un valor de 15 veces más del valor de su empresa. O sea, que esto es un riesgo inasumible. Y, en segundo lugar, vamos a empezar a planificar un poco a corto plazo. Los beneficios para el trimestre que viene están bien, pero no nos van a servir de gran cosa si no pensamos en los beneficios de dentro de 4, de 5 o 10 años. Y en este sentido creo que las empresas familiares han aportado algunas ideas buenas sobre cómo orientar de cara al futuro, y a mí lo que me gustaría, en la medida que también decía Salvador, sobre todo es que los jóvenes tuvieran memoria histórica de esta crisis, porque, y con esto acabo mi intervención, yo recuerdo una vez hablando de este tema hace muchos años, cuando tuve la ocasión de estar con el tristemente fallecido John Kenneth Galbraith en Harvard, y me dijo, mira, la gente tiene memoria histórica para unos 20 o 25 años. En consecuencia, en aquella época España estábamos con una crisis económica importante. Me dijo, tú te acordarás siempre de lo que ha sido pues, tener un desempleo del 25% y una inflación del 27%. Pero dentro de unos años, cuando no los tengas, los jóvenes que haya, ellos no se acordarán. Y entonces corremos el riesgo de que vuelvan a generar algo realmente pernicioso. Nosotros hemos tenido una burbuja inmobiliaria terrorífica y yo empiezo a vislumbrar el peligro de que se pretenda salir de la crisis con otra nueva burbuja. Y ahí lo dejo de momento. Bueno, lo dejas en alto, ¿eh? Lo dejas en alto. Finn Kidland, señor Kidland, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los riesgos? Si ve usted algún peligro en el crecimiento a largo plazo en este momento. It's interesting that I will, in some sense, echo what was just said, because I've always held the view that, and I think that's borne out by lots of economic theory, that it's the long run that matters, and the short run is relatively unimportant. Unfortunately, and maybe this goes back to some of my research about the timing consistency of a government policy, policymakers, for various reasons, political pressure here and there, often make decisions that seem to go against what we thought was the long-run perspective and react to short-term
to short-term situations in ways that, in my mind anyway, are likely to hurt the long run. I'm not particularly critical, I'm not as critical of the central bank as many are for a couple of reasons. One is their behavior in the, let's say, in last year, 2008, where they injected a lot of liquidity into the economy, probably in large part was due to banks getting more nervous about the situation and holding larger reserves. And we know that when that's the case, each dollar of monetary base, as we call it, injected into the economy will then be reflected in less money, less dollars in the case of the United States. And so much of this injection of liquidity probably was in response to the drop in the so-called money multiplier. But the other reason is I don't really think the central bank is central to what happens to the real economy. They, in a crisis situation such as the one we had, they obviously played some role, but I think what's going to be crucial is what happens on the fiscal side, and we've had the stimulus package. It's still operating. It doesn't come for free. One of the costs is a huge buildup of government debt, which eventually will have to be paid for, it would be natural to think about who's going to pay for it. On my left, it was emphasized the importance of thinking about the long run, and that's what businesses are supposed to do. They make investment decisions, they make decisions about innovation, research, development of new products, starting new businesses, and so on. And these are very forward-looking decisions. They involve a large amount of outlays, maybe for the next year or two, and the returns come substantially later, maybe 2 to 5 to 10, as much as 20 years later. So in thinking about whether these are useful projects, one needs to think forward, and our expectation about what the government is going to do can play a role. It's the after-tax returns that matter, and if we think if businesses think there's a risk that taxes on capital, for example, will have to go up by 5 or 10 percentage points in the future, they will be less inclined to make the investments or make the innovation, and for that reason, the economy is likely to grow more slowly in the long run. The other thing about the stimulus package, continuing my negative or not so optimistic viewpoint, when we hear it described, it seems that the focus is on creating jobs. And it's true, unemployment has gone up quite dramatically in the United States, and of course I've heard that in Spain it's much worse. Stimulus package is an indirect way of aiding the workers. So the hope is that because of the stimulus package, jobs of some sort will be created and therefore reduce unemployment. There is an alternative, and that is, of course, to give direct aid to workers who become unemployed, or retrain them, or in other words, in other ways, aid them. And that could be a better solution for the long run, because for a vibrant economy likely to grow reasonably fast
in the long run, one would expect quite a bit of sectoral readjustment. Sectors continually get old-fashioned, or they're not as productive anymore. New sectors arise, or new kinds of businesses or turn out to be particularly productive, and they help economies grow. And one of the problems with the stimulus package is, I think my view is that it reduces that or slows down that process. So not only is it an indirect way of, rather than direct way of aiding the unemployed, but also it's likely to slow down the kind of process that an economy would go through to grow in the long run. Now, there are other things one can talk about. If the recovery turns out to be slow, then there's also likely to be political pressure for trade restrictions or measures such as those, and that would be deadly to long-run economic growth. And so these are not forecasts per se, but these are the kinds of things I worry about. Just to say something more positive, one thing I'm encouraged by in the latest statistics is productivity is holding up pretty well, but I'm a little suspicious of those numbers because they seem to, I think they come, so this is labor productivity, it's output divided by number of workers. One would like to know to what extent they reflect the improvement in technology, because that's really what drives long-run growth. Innovative activity along with building of capital and machines and so on to take advantage of the innovations. And I'm not entirely sure that the fact that productivity has held up reflects technology innovation. It could be that I'll be looking carefully at the data to see if it's a fairly short-run phenomenon that came about because businesses became much more conscious about cutting back on costs and therefore on the denominator in the labor productivity calculation. Sí, es una mirada algo pesimista que a mí me lleva a la conclusión de que tanto los gobiernos como los bancos centrales e incluso también la empresa no estarían haciendo bien su trabajo, o no lo he entendido bien. Well, I think politicians think they're doing their work. They respond to concerns that people have in the short run. It's something, fortunately, we don't see that as much in the United States or Western European countries as we see in some countries. I have studied quite intensively Argentina, and Argentina is just a prime example of what you don't want to do. I use Argentina as a good example of a country that suffers from what I would call the time inconsistency disease. They go through a huge hyperinflation in the 80s. Then they tried to shore up the credibility or confidence among investors in the 90s, and before you know it, things fall apart again. And now we're in the middle of an upturn, but time after time you see the government carrying out measures that make you scratch your head. So as I said, in the countries where we live, it's not that bad, but you see elements of that kind of decision making, and I always worry that you see the same kind of mindset on a smaller scale that you see in
Argentina when the going gets rough. Gracias. Profesor, yo creo que de largo plazo, que es de lo que hasta el momento más estamos hablando, y de los estímulos, desde luego, vamos a seguir hablando en unos instantes con el profesor Aumann, cuya intervención ayer tuvo que ver con eso, con los incentivos. Pero quisiera dar la palabra ahora a José María Sayago e introducir un elemento que ha apuntado el profesor Barberá, entendido en cierto sentido, y es el papel, el valor de la I+D o I+D+I en estos momentos, en esa mirada, en esa como posibilidad, como reto, incluso también como riesgo para salir de la crisis. Buenas tardes. Vamos a ver, yo pienso que al final hablar de un tema como es el de economía mundial, ¿no? Retos y riesgos, es demasiado global como para intentar muchas veces entender las cosas, si no vemos que esa economía está totalmente entrelazada, entroncada, y como bien decía, podríamos poner, sin hablar de las causas, que podemos tener cada uno nuestras propias conclusiones, ¿no? Pienso que no nos olvidemos nunca de que hay una parte muy importante dentro de todo esto, que es una crisis de valores, importante también, y de transparencia en los mercados, de las cuales han tenido mucha culpa los reguladores institucionales. En un mercado global aparecen multitud de operaciones, transacciones, titulizaciones, y podemos estar hablando de esas subprime titulizadas que se compraban en el mercado de Escocia, al final pagaban lógicamente todos los elementos asociados de una IG como compañía de seguros. Hay muchos elementos, pero al final tenemos que buscar una serie de claves que yo creo que no hay que obviar, ¿no? Y cuando nos ponemos a hablar de este tipo de retos, ¿no? o de posibilidades a abordar, primero hay que analizarlo desde mi punto de vista, desde la transparencia en los mercados. Desde esa coordinación, que existe también una crisis de valores, por un lado, pero otra, una crisis institucional y de gobierno, porque no olvidemos, como bien hablaba ahora mismo el profesor Kildan, hablando del caso de Argentina, España tiene intereses con empresas posicionadas en países LATAM, que resulta que estamos hablando de que esas empresas, una vez implantadas, con inversiones realizadas, nos encontramos en hechos reales que contemplamos día a día, empresas que cotizan en el IBEX en España y en mercados internacionales, que se encuentran con países que ya su tasa de riesgo país no es que se dispare, porque es que los mismos gobernantes, políticos, órganos decisionales, vamos a decirlo con una palabra un poquito, podría decirlo bastante más fuerte, es saturan directamente cualquier capacidad de movimiento y, lógicamente, atentan contra el libre mercado y, lógicamente, contra la posibilidad de hablar de un concepto como economía mundial, ¿no? Yo creo que al final, si analizamos las cosas y vemos esa interrelación, ¿no? Y unimos elementos como esos valores, esa serie de retos que lógicamente se nos imponen, que son bastante más concretos. Yo creo que un planteamiento, yo me conformaría con plantear, y creo que puede ser uno de los elementos a poner encima de lo que es esta mesa de debate, es qué soluciones puede haber ya, pero de manera inmediata, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo y estamos viendo una cumbre de Estoril que es un auténtico fracaso, donde al final resulta que hay una crisis de liderazgo institucional tremendo. Es decir, yo entiendo que habría que plantear también dónde hay una serie de retos a corto plazo a solucionar de manera inmediata, ¿no? Es decir, que mañana haya seguridad jurídica en países donde las empresas españolas, americanas, tengan intereses, sería armonizar eso, sería un gran paso. Para intentar después que los mercados establecieran confianza y que las soluciones pudieran venir de manera coherente planteadas al mercado, ¿no? Y sobre todo a la confianza, porque al fin y al cabo, lógicamente, eso traduce, yo creo que cuando, como bien hablaba el vicepresidente, es decir, la empresa familiar es el gran elemento dinamizador si nos basamos en el desarrollo, en el Producto Interior Bruto de un país, aparte de los elementos que motive un gobierno o potencie, porque ahora te contestaré, Juan Ramón, al tema de I+D, porque me lo has hecho, pero quería hacer una reflexión previa. Bueno, pues entonces en ese planteamiento creo que no cabe la menor duda que hay un auténtico drama, ¿no? Sí, entiendo que las empresas, más bien la mediana gran empresa que está acostumbrada a programar, planificar, establecer, lógicamente, sus previsiones, contar con una serie de elementos activos que te permiten garantizar cualquier tipo de operación financiera en un momento de circunstancias bastante complicadas, por no decir de ruptura del flujo del crédito al sistema, ¿no?
pues la verdad que lógicamente hay muchísimas que han pasado con lo que cuesta hacer una pequeña y mediana empresa en un país y formar parte de un tejido, el drama que supone cerrarlas y de volver a generar confianza para que el emprendedor, que es otro de los puntos que puedo poner encima de la mesa, el emprendedor vuelva a tener lógicamente ganas de, ¿no? Y por responder de una manera clara en el tema que me comentabas, en I+D, vamos a ver, yo pienso que al final, como bien decía, en esa crisis institucional, de instituciones, de intereses, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente, es decir, aquí prima más lo inmediato y la visión cortoplacista que el elemento, es decir, el interés cercano. Para el político son 4 años, hay elecciones, mis decisiones van a ir asociadas a conseguir ganar las próximas elecciones. Entonces, no cabe la menor duda que si hablamos de lo que son rescates bancarios, creo que eso a largo plazo sería un auténtico drama o una auténtica locura. En el corto plazo, aunque las circunstancias sean las que son, lógicamente son elementos que suman a la hora de poder ganar ese tiempo necesario y que las cosas puedan ponerse en su sitio, ¿no? Entonces, cuando hablamos del I+D, pues yo pienso que al fin y al cabo hablamos directamente también de un tema que es creérselo o no creérselo, ¿no? Como decíamos aquí, creo que cuando un país tiene que aprovechar en donde puede ser competitivo, donde puede generar lógicamente en su modelo de desarrollo de país sus sectores y actividades que pueden ser detonantes de diferenciación. Creo que en España hemos tenido y somos un referente desde el punto de vista turístico, ¿no? Yo creo que nos hemos olvidado, ¿no? Y ahora tenemos países que lo hacen más barato y mejor, ¿no? Entonces, al final, creo que toda esa serie de elementos hay que tenerlo muy en cuenta y el I+D hay que creérselo, pero cuando te encuentras con circunstancias donde hay pues migración de investigadores, donde la innovación y desarrollo sufre recortes en la apuesta por parte de los gobiernos, donde al fin y al cabo la empresa es la que tiene que estar tirando de un carro, donde se tiene que sentir también arropada a la hora de tener esa credibilidad de lo que supone al final un planteamiento estratégico, ¿no? Entonces yo pienso que al final el tema, yo plantearía decir, ¿qué soluciones, podría poner esa pregunta, qué soluciones podemos tener mucho más cercanas, ¿no? ¿Cuáles serían elementos de decir, conclusiones claras, ¿no? A la hora de poder centrar un poquito el tiro, bajarnos un poquito de nivel y decir, bueno, ¿qué pasos, no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué organismos tenemos? Estamos hablando de cumbres. ¿Cuáles son esas claves donde se podrían lanzar 4 mensajes claros que calaran directamente en problemas que tenemos ahora mismo? Yo creo que manejas un elemento esencial, me parece a mí, que es la confianza en estos momentos. Y se están diciendo aquí cosas ciertamente interesantes. Estamos escuchando poner el acento en el largo plazo, estamos escuchando poner el acento en la necesidad de vigilar los riesgos financieros, sigue la investigación, falta liderazgo institucional. A mí me gustaría, vamos a seguir dando la palabra a cada una de las personas que están aquí, pero me gustaría que pudiera en algún momento, incluso dejando de respetar la convención, de que hablen todas las personas antes de que empiece el debate, porque están saliendo por aquí cosas que creo que son susceptibles de aclararse por parte de este moderador, desde luego, pero también por parte de alguna de las personas que están aquí. Y en ese sentido yo tenía un par de preguntas preparadas para el profesor Aumann, pero él me va a permitir, creo que es mucho más interesante, por lo menos a mí como periodista me interesa y me parece que al público asistente también, está tomando notas desde hace rato y me gustaría saber, y acaso ese sea un elemento para introducir el debate, que me pudiera resumir qué notas se está tomando y qué es lo que más le está llamando la atención de lo que se está diciendo. You're talking to me. I was noting down some of the things that have been said, and some of these things are very interesting. The matter of the horizon is playing a big role in this discussion, and justifiably so. Let me just be very specific about one item, but the matter of the horizon is really very important. Let me stress that certainly one wants to get out of the recovery, and that is a short-term goal. But
and it's an important short-term goal, and it's something that, sorry, did I say one wants to get out of the recovery? I didn't mean that. I meant get out of the crisis. You don't want to get out of the recovery. You want to continue the recovery. In fact, I just came from South America, and over there, the question that was asked was not how do we get out of the crisis, but is the recovery in danger? Yes. So, I mean, that's a very optimistic way of looking at it, but I think it is, in fact, a good, a valid way. Getting back to this matter of the horizon, certainly one needs to take a look at the present and at the short term in order to get out of the crisis, in order to maintain the recovery. That's an important goal. But when you're doing that, you should not do it at the expense of the long term. You have to balance the long term with the short term, and the long term is very, very important. There's a wonderful story in the Talmud about a man who was like 95 or 100 years old, and he was seen there. He was observed planting a tree, a fruit tree. And the passers-by asked him, "Old man, why are you planting a fruit tree? You're not going to see the fruits of this." So he answered, "Well, when I was young, people had planted fruit trees for me, and now I have to do the same for the future." And I think the family-owned businesses that Mr. Corona was talking about very much speak to this point. We do have to keep our eyes on the future. And one thing that I think the United States and Europe have not been doing correctly, but mainly the United States, is the matter of bailouts. Okay? So bailouts are maybe good for the short term, but they are very, very bad for the long term because they give the wrong message. They give the message that says to executives of financial institutions, to executives of commercial and manufacturing companies, they say, take risks, okay? Now, if the risk works out, the risk will either work out well or poorly. If it works out well, then your company makes money, you make money, you put the money in your pocket. If the risk works out poorly, then the government will come in and repay you for your losses, and you can stay in business. That is a very bad message. It's a bad message for the long run. It's not a bad message for the short run. So for the short run, bailouts have their advantages. Maybe things could be done in other ways, but certainly that is a quick and simple remedy. But for the long term, it is a very, very bad message, and it should be avoided. Yes, other remedies should be found, and because the mistakes that were done now that brought on this crisis were things that will be repeated again. Yes, it was because the risk structure of the decision maker is different from the risk structure of the people, of the taxpayer, even of his company. Yes, the company goes bankrupt. You certainly don't want that. So the risk structure of the decision maker is different from that. Risk is not a bad thing. I do not think that risk should be regulated against. All the talk about regulating against risk is wrong-headed. Without risk, the world would not have prospered. Yes, the world. I think risk is what makes the economy turn around. But the risk has to be viewed properly by the executives who make the decisions. Yes,
So that's my view on this long-term, which has a long-term, short-term thing. By the way, I do believe in incentives, yes. Incentives are very important. Incentives are the basis of economic theory, and incentives did bring about this crisis. So I agree with Professor Barbera that economic theory is basically sound. The incentives should be correct, and the incentives also in executive pay. This is another issue which is a very big issue nowadays. Keep executive pay down. Yeah, that's bad. Yeah, executives should be compensated. The level of compensation of executives should be set by the market, not by the government. Yes, the moment you get government interference in those things, then you dampen the market and you move towards a highly regulated, even a socialist economy, which is the big experiment of the 20th century, which failed in a big way. You don't want to regulate the size of executive compensation. What you do want to regulate is the structure of executive compensation. Nowadays, executives over and above their basic salary are compensated by options, right? An option is like a bailout, okay? Because what an option says is, heads, I win, tails, I don't lose. I may not win, but I don't lose, okay? Because an option, if the company's stock goes up, you exercise the option and you make a bundle. If the company's stock goes down, you just don't exercise the option, right? So you don't lose. You don't win, but you don't lose. And so the compensation by means of options skews the incentives in the wrong direction. And this is, I think, one of the things that may have brought about the crisis, because people were, as I said, risk is not bad, but the response to risk should be the risk should be evaluated by the executive exactly as it is suffered by the company. So the way to do this is not to compensate by stock options, but to compensate by stock, okay? And stock, if the stock goes up, you win. If the stock goes down, you lose, okay? And of course, the stock should not be vested immediately. You should not be allowed to trade in it immediately. It should be several years ahead. But stock is the way to go, not stock options. It's very similar to the idea of bailouts. Maybe I'll get another chance to talk a little more later, but enough for now. O sea que para los ejecutivos... So for executives, neither intervention of the executive powers of the government nor stock options. Yeah, I'm against both, yes. I'm against bailouts and against compensating by stock options. But I think there's a difference over there. I'm not sure that one should legislate or regulate against compensation by stock options. This is something also for the companies to realize by themselves, that the way to go is not to give incorrect incentives to their executives. There is, by the way, a bit of hanky-panky there, because the executives, to a large extent themselves, set their compensation, right? They set it themselves. This maybe should be separated out. Executives should not either directly or indirectly be setting their own terms of compensation.
But yes, basically those are the 2 points I'm making. And maybe one more point I should make, and that is that the short-term horizon of democracies is built into the democratic system. When you realize that Mr. Obama's main incentive is to be re-elected in 3 years, then you know that his horizon is short-term. It's a 3-year horizon, a 2-year horizon, So this is a built-in defect of democracy, okay? I'm a great believer in democracy, but it's not perfect. It has this built-in defect. Churchill said democracy is a very bad form of government, but it's the best we have, yes. It's a lot better than the others. So I don't know exactly what to do about that. You see, it's not enough to say bailouts should be avoided, yes? What we in economics try to do is to devise incentives to have people have the points of view and do the things that are correct. And how to provide incentives for Mr. Obama to get off the bailout thing, I don't know. A lo mejor la clave es encontrar un político que esté dispuesto a plantar el árbol. Quizá. Ahora voy a dar la palabra al presidente MRV, Francisco Martín Frías, con quien me gustaría iniciar el diálogo. Vuelvo a insistir en lo de antes. Si hay alguna persona que quiere tomar la palabra, por favor, que me lo haga saber. Desde el punto de vista de la empresa, de la gran empresa, hemos escuchado al señor Sayago de hablar de falta de liderazgo, de la necesidad de la confianza. Se está insistiendo en la necesidad de mantener criterios de largo plazo. Tal y como están las cosas, con el paro en los niveles que está en España, todo eso no es muy complicado. Lo es, pero yo voy a hablar también de la empresa familiar, donde no hay opciones para acciones, porque eso se transmite en las herencias, con lo cual se trabaja a más largo plazo. Indudablemente, tal como ha dicho el profesor, se fijan unos salarios, se los fijan ellos mismos, exactamente igual que los políticos. Tenemos políticos en Cataluña que ganan más que el presidente del gobierno. ¿Y eso por qué? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha votado? Pues no se sabe. De todas formas, aquí se habla de economía mundial, pero estamos en España. Y en España la crisis es muy superior al resto del mundo. Y es superior por varias razones, sobre todo la burbuja inmobiliaria, pero mira por dónde, que hay gente de instituciones que la vio antes de venir. Por ejemplo, la Caixa vendió una buena inmobiliaria que tenía, Colonial, y al mismo tiempo hay otro señor que vendió Fadesa. Personas y entidades ciertamente de prestigio y con unos años en el mercado. ¿Quién compró estas inmobiliarias? Gente de 40 y pocos años que no han vivido las otras crisis. Y lo lamentable que han apalancado con gente de banca, bancarios, que digo yo, nuevos también, porque los que sufrieron las otras crisis están prejubilados. O sea que ni siquiera el ejecutivo de banco supo atisbar que no podía ser apalancar de tal forma, ¿no? Y han de saber estos profesores que nos vienen de fuera que aquí estamos encorsetados con el tema laboral. Yo conozco el norteamericano, cuando han venido aquí los norteamericanos no han sabido manejarlo porque es totalmente distinto y mucho más caro. Sin embargo, yo soy muy optimista, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos los españoles un grado de emprendeduría fuerte, a pesar de, y lo tengo que decir, porque a mí me ha sentado muy mal que el presidente del gobierno y el señor Méndez criminalice al empresario. Solo el empresario
puede sacar de la crisis a este país. Entonces, nuestros jóvenes, ¿qué van a optar? ¿Por ser empresarios criminalizados o por ser funcionarios? Hay una clara evidencia de que el joven dice, bueno, yo hago las oposiciones, si me sale, tengo la vida asegurada, con un salario más o menos justo, más bien más que menos, porque este año pasado la empresa ordinaria no subió salarios y los funcionarios tuvieron el 3 y pico % en contra de toda lógica. Claro, entonces en España hemos de hacer un sobreesfuerzo para combatir todo esto, pero el gobierno no es que trabaje a corto, trabaja a cortísimo, tan corto que trabaja para los titulares de mañana. Y esto es muy malo para la economía. Ya no trabajan ni a 4 años, ni a 3, ni a 2, ni cuando vengan las elecciones. Trabajan para el titular que saldrá mañana en los periódicos. Y esto no debe ser, porque eso no deja de ser ocurrencias. Personas que estamos metidos en la vida de las empresas, sabemos que todo hay que pensarlo, madurarlo y no sacar la ocurrencia de golpe y a ver qué pasa, a ver cómo resulta. En un país que sobra paro, y hoy han dado las cifras, 100.000 y pico parados más, y faltan empresarios, pues es un error del gobierno y de los sindicatos hablar de esta manera de los empresarios. Lo tengo que decir porque me duele, y me duele mucho porque hace escasamente 2 años éramos todo lo contrario. Nos admiraban los empresarios generadores de puestos de trabajo, por lo tanto de riqueza. De repente eso no ocurre. Luego vamos al tema de la concertación laboral. Y yo no entiendo nada. El gobierno no sabe nada de eso. Los sindicatos que están en la concertación no tienen ni el 7% de los trabajadores de este país. Y la COE, otro tanto de lo mismo. La COE es de grandes empresas y tiene sobre el 7 o el 8% de trabajadores de esas empresas. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con los autónomos? Que son los que dan riqueza a este país. Se nos obvia, no contamos para nada. Creo que eso es un error grave del gobierno y de estar muy mal asesorado. Nosotros somos los únicos, los que ya estamos y los que intentan emprender con todas las dificultades que supone emprender en este país, cuando hay países de bueno, en América mucho más, pero en la Comunidad Europea, que en 2, 3, máximo 4 días puedes abrir una empresa, y aquí lo mínimo son 40. El emprendedor que llega a esos 40 días y no se le ha acabado el dinero de trámites, viajes y permisos, pues logra emprender, pero ya bajo mínimos en cuanto a dinero. Va al banco y no le dan dinero. Y luego una incongruencia grave que no pasa en los gobiernos de donde vienen ustedes, pues aquí el moroso más grande de este país son las administraciones. Y en vez de pagar las administraciones, ayuntamientos, diputaciones y el gobierno central, en vez de pagar a los 30 o 60 días como máximo, pues bueno, te pueden pagar a 2 años. Es verdad que te hacen un papelote con reconocimiento de deuda, vas al banco y te dan el dinero. ¿Pero qué ha pasado con todo eso? Pues que el pequeño empresario tiene que ir al banco con ese papelote, le dan el dinero, y eso trae consigo de que la obra pública, la obra de todas las administraciones de este país se infle un 20, un 30 o un 40% más de lo que pasaría en otros países, porque ya han de contar que les va a costar el recuperar ese dinero, les va a costar dinero en los bancos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Tú, si no pagas un impuesto, te pegan un tortazo en cuanto... Bueno, aquí sí que te lo dan pronto y fuerte. Sin embargo, ellos demoran los pagos y nadie dice nada. Yo hace poco hablé con un gran empresario bueno, no digo de dónde porque va a quedar en evidencia, es de la provincia de Lleida, y se dedica a hacer equipos para ayuntamientos.
ahora con una capital riesgo ha comprado una fábrica en Italia, otra en Alemania, otra en Inglaterra, otra en Francia y coparticipa en otra de su misma actividad en Brasil, con lo cual ha sido en esa actividad número 1 en Europa. Y le digo, pero ¿cómo puede ser? Pagarán mejor en el extranjero. Digo, hombre, claro, aquí me piden 5 camiones para recoger basura y no sé cuándo voy a cobrar. Y en Italia te dan el 50% por delante. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Primero, arreglemos la casa. Y eso está en manos del gobierno. Yo hace poco di una conferencia en una diputación de Cataluña. Llamé a los franquiciados de la zona, oye, venir y tal, que doy una conferencia en la diputación. No vamos. ¿Cómo que no vamos? ¿Por qué? Dice, es que no pagan. Y están tan tranquilos. Los políticos están tan tranquilos, no pagan, claro que está seguro el dinero, pero ¿cuándo? Cuando me muera, cuando no me haga falta. Y yo creo que primero tendríamos que arreglar todas esas cuestiones que en el extranjero, y hablamos de Europa, está todo perfectamente conciliado, el trabajo con el cobro, cosa que aquí no. Y yo diría a los grandes políticos que trabajan, como digo, para el titular de mañana, que recapaciten, que se sienten, que no va a pasar nada porque la ocurrencia que tengan, como hacemos en las empresas, se valora, se mide, se audita y cuando tenemos la cosa clara, invertimos y arriesgamos lo que haga falta, a corto a veces, a medio casi siempre y a largo prácticamente es lo lógico. Mi empresa trabaja mi hijo y mi hija. Si hubiéramos trabajado a corto, señores de aquí, pues hace 10 años hubiéramos vendido la empresa a la POS por 60.000 millones de pesetas que nos ofrecieron. Y dijimos, no, somos empresarios. Gracias. Tiene la palabra el profesor Francisco Blanco, vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, que en principio habíamos hablado previamente de algo que ha planteado ya el presidente MRV hace un instante, y es el emprendedor. Él lo plantea en términos de dificultad en estos momentos en este país para los emprendedores. Claro, es que aparte soy profesor de economía también, por lo tanto creo que, bueno, encajo bien en la mesa. Tiene que ver con el tema de los riesgos. Los riesgos, el profesor Aumann dice que los riesgos mueven la economía, el amor y muchas cosas, ¿no? Pero si cortamos los riesgos, ¿no? Y hay ciertos sectores en la economía que no los asumen, como los bancos, y hay otras personas como los empresarios que tienen que asumir esos riesgos, pues compiten en circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, cuando los empresarios tienen dificultades, los bancos no tienen que asumir ningún riesgo porque saben que el Estado, o las cajas de ahorros, me da igual, se aprovechan de esas circunstancias y van de compras, pero van de compras, no olvidemos, a veces con nuestro dinero, con las cajas de ahorros que son bancos semipúblicos, ¿no? El tema del emprendedor en España es un tema ambivalente. En España y en Estados Unidos es un tema que la primera incubadora de empresas en Estados Unidos surgió en los años 50, en España han surgido en los años 80, etcétera. Es decir, todavía aquí al empresario o al emprendedor está este complejo de Don Quijote, un poco del miedo al fracaso, ¿no? De el señor que tiene una gran empresa como Don Quijote fracasa, luego vuelve a su pueblo y todos se mofan de él, ¿no? Y nadie quiere ser ese, ¿no? Aunque luego es admirable desde fuera, siempre es admirable siempre y cuando no sea tu padre o no sea tu hermano y todos se mofen de él, ¿no? En este sentido yo creo que la universidad tiene un papel aquí en España interesante, aunque muchos índices de calidad de nuestra universidad fuera, rankings, etcétera, pues no nos colocan los mejores puestos. Realmente el capital humano que hay en esta universidad es bueno, en esta universidad española, porque nuestros alumnos, y esto lo vemos con las becas de la Caixa o las becas de Caja Madrid, etcétera, los alumnos van por el mundo y no van haciendo el ridículo. Yo no veo que vayan haciendo el ridículo en Harvard, ni que vayan haciendo el ridículo en la London School of Economics, ni en ninguno de los otros sitios donde van, con lo cual no deben ser tan malos. Y el sistema, aunque es un sistema que prima la cantidad a la calidad, y por eso estamos en un campus de excelencia, no es malo. Y esta universidad, que yo creo que tiene sus virtudes, es la que tiene que impulsar esta cultura del emprendimiento y tiene que decir a los señores, no, es que ser empresario es un valor, es que arriesgar es un valor,
Es que dejarte los cuernos a crear empleo es un valor. Y no es, y esto es tan valorable como ser Cristiano Ronaldo o ser Platini. Y eso tiene un valor porque esta persona está creando valor y está creando riqueza, ¿no? Y eso es lo que, en la pequeña medida que podemos nosotros en la universidad, estamos tratando de hacer en colaboración con otras instituciones como ayuntamientos, comunidades, etcétera. Pero es una cosa que se inculca desde pequeño. Yo voy a muchos colegios, tenemos un juego de emprendimiento y vas a hablar con los niños, ¿no? Y los niños te quedas alucinado, ¿no? Y dice, vente usted aquí, ¿qué es su papá? Mi papá es empresario. Ah, vale. ¿Y qué hace? No, pues no sé, no le ve mucho. Mi papá es funcionario. Ah, sí, ¿tú le ves? Sí, sí, le veo a todas horas. Entonces, claro, te quedas así y dices, Dios mío, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo con mi papá, que está conmigo todo el rato, no, el otro no lo quiero ver. Y son unas respuestas que tienes que decirle, no, mira, es que esto, este señor, tiene que haber este señor, porque si no hay este señor, y eso que yo soy funcionario, el otro no podría cobrar, porque de algún sitio tiene que salir el dinero, ¿no? El mensaje de eliminación del riesgo dentro de la economía mundial, que es la mesa de hoy, yo creo que es un mensaje muy pernicioso. Es como si elimináramos la selección natural de la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Esos animales que vemos a veces en el zoo, que llevan ya 4 o 5 generaciones, que cuando vemos uno de verdad decimos, jope, pues sí que es un oso, y no lo que he visto en el zoo. Porque en el zoo era una cosa que era un oso, pero no tenía pelo, tenía el morro más grande, o un cocodrilo, por ejemplo. Eso también pasa. Eliminamos esa circunstancia del riesgo. Un cocodrilo de un zoo no tiene nada que ver con un cocodrilo salvaje. Es otro animal. Es un cocodrilo, pero es otro animal. Y exactamente puede pasar con las empresas y con la economía, ¿no? Si jugamos a la economía de mercado o jugamos al capitalismo, finalmente, pues vamos a jugar a esto. Pero no podemos quedarnos en una cosa y con la otra, porque lo otro, la eliminación del riesgo en el amor, pues lleva al abandono, a la melancolía. La eliminación del riesgo en economía, pues lleva a las economías de planificación central, que ya sabemos dónde están, ¿no? En el cubo de la basura. Con lo cual, yo creo que ese mensaje, aunque al corto plazo, claro, todo el mundo cuando va a quebrar un banco, todo el mundo que tiene el dinero en el banco le viene bien el corto plazo y que el gobierno ponga el dinero, ya sea aquí en Estados Unidos o donde sea. Esto tiene que ser una cosa muy excepcional. Y yo creo que se ha tomado como una cosa como, bueno, ahora son los bancos, pero si ahora viene Opel o General Motors y quiebra, pues vamos nosotros también. Y la gente, cuando ya se ha metido una vez la mano en la caja, y eso lo saben los hosteleros, cuando el empleado ha metido la mano en la caja, ya coge costumbre, ¿no? Y el Estado ha cogido costumbre de meter la mano en el mercado y puede ser que esta costumbre al final acabemos salvando empresas que, sí, los bancos son estratégicos, pero las empresas de coches no son tan estratégicas como ellas piensan en una economía del siglo XXI, eran estratégicas en otras épocas, ¿no? Pero ahora mismo que quede General Motors, pues a mí, con perdón para los empleados de General Motors que lo están pasando fatal, pues no me parece ni bien ni mal. En cambio, que quiebren no sé cuántos autónomos o que quiebren no sé cuántas empresas que están naciendo, pues sí me preocupan porque son pequeñas semillas de esos árboles que hay que plantar para el futuro. Y quizás General Motors sea un dinosaurio que quizás lo que tiene que tener es una muerte digna en algunas circunstancias. Y con esto igual alguien de General Motors aquí me va a matar, pero... Muy bien. Me comunica que hay un montón de preguntas del público. A mí me gustaría introducir algo de debate. Hay, además, al hilo de lo que está diciendo el profesor Blanco, y ha dicho también el profesor Aumann sobre los riesgos, es curioso porque hay un sector como el de la banca que tiene algo que ver en el origen de la crisis, que asume muy pocos riesgos, siempre gana. Y hay un sector que es el que tiene más posibilidades de perder y asume la mayor parte del riesgo. Se está hablando aquí de los pequeños y medianos empresarios, pero también son las políticas sociales del llamado estado del bienestar, que en estos momentos no se ha hecho referencia aquí a ello, pero que me parece un elemento importante a considerar. Y entonces yo le plantearía al profesor Kitland, partiendo de la cuestión que se ha insistido, la subrayado además del largo plazo, ¿cómo hacemos compatible? Y es que esto preocupa especialmente a los españoles porque aquí tenemos un lastre enorme con un índice de paro que va a llegar en muy poco al 20%. ¿Cómo hacemos compatible diseños de políticas macroeconómicas a largo plazo y el mantenimiento de políticas sociales o el mantenimiento, por ejemplo, de ayudas a las
pequeñas empresas o ayudas a los desempleados. I have sort of spoken to that issue already. I suppose I could use another example. I think there's a lot you can learn from economic policy that has been carried out in the past. One example that comes to mind is in Latin America in the early 80s. In Chile, for example, copper prices had dropped dramatically. In Mexico, oil prices had dropped dramatically. And so it turned out that in both countries, the banking system was in big trouble. In Chile, for example, the banks accounting for almost half the deposits were in danger of going under. The government stepped in and took over the banks, sorted out which banks had prospects for the future, and just let the other banks go under. The healthy ones, or the relatively healthy ones, were privatized within a short amount of time. Chile suffered a drop in output in the very short run of about 15%, but then started growing relatively fast. In Mexico, in contrast, again, the government took over the banks, but they never sorted out, never did that same sort of sorting out that Chile did, and they never really privatized the banking sector again, which meant that it was really government officials who decided this firm will get a loan, but this firm will not get a loan, and so on. And I don't think any of us think that government officials are the key people to decide who gets a loan. So it's very interesting to see the pictures for income per capita for these two countries. Mexico didn't suffer nearly as much of a drop initially as Chile did, but then Mexico kind of recovered to where they had been, and they kind of bumble along at about the unchanged level. Chile really takes off in comparison. It's amazing to see the contrast in the pictures. Within 10 or 15 years, Chile had their income per capita had about doubled. So I think the message is that you want to think hard about how can you, what can you do about the banking system that gives you confidence? I mean, this is obviously very much related to what we heard on my right, the other fellow laureate. I agreed with everything he said about the importance of incentives, and but you don't get much confidence from the policy making you see. The government rescues Bear Stearns, but then they let Lehman Brothers go under, and that makes you wonder what can we expect next. I suppose the overall message of what I've been saying is the government can introduce quite a bit of uncertainty in the long-term decision makers of economic actors. It's very unnecessary uncertainty. There's enough uncertainty in the world as is, and so why do it? Why not be clearer about the long-run policy? For example, they could say, we would never raise taxes on capital income, or at least not in the foreseeable future, so as to remove that potential uncertainty about should we invest in innovative activity or not.
should we build this factory? Should we make this investment in general? I think that's the key. I think for the shorter run, what I understand is the gist of your question is again, what can the government do something to direct to the right sector, well, I don't have great faith in the government in knowing which is the right sector, and I would prefer that the incentives are there so that this process will happen naturally, that the entrepreneurs with great incentive and great initiative will see where are the most productive sectors, and they will hire their workers accordingly. ¿Alguno de los presentes desea hacer alguna acotación, expresar alguna idea sobre esto que se está planteando? Sí, yo quería comentar que en épocas de crisis es cuando han surgido las mejores empresas en los años 70, en otras crisis que ha habido, han surgido nuevas empresas que han reformulado, porque al fin y al cabo un empresario lo que hace es formular, mezclar capital, trabajo, recursos naturales y tecnología para comprar barato y vender caro, generando valor. Y en épocas de crisis es cuando realmente la gente se tiene que esforzar más para conseguir esto y surgen nuevas reformulaciones. Son épocas donde la gente tiene que pensar más cómo hacer esto. Con lo cual, en esta época de crisis se dice, bueno, ¿y cómo va a montar usted una empresa ahora? Pues ahora precisamente igual es el momento, porque las empresas que planteemos ahora son las que van a dar las frutas, con el ejemplo. Sin embargo, para que surjan nuevas empresas tiene que haber otras que caigan, porque esto es la naturaleza de las... Y si el Estado, como dice el profesor Aumann, va manteniendo a las viejas empresas y no las deja caer, esto impide que nuevas empresas surjan, porque esas nuevas empresas que surgen necesitan recursos que las están utilizando las viejas de forma no muy eficiente. Con lo cual ahí el factor riesgo de perder es muy importante y no se puede eliminar. Eliminar el riesgo de la economía es una de las cuestiones más dramáticas que puede haber para la propia evolución de la economía, ¿no? Y entonces los nuevos emprendedores que hay ahora, los chicos que están aquí, las personas que están aquí de menos de 40 años, son los que van a montar las empresas del futuro, porque ellos manejan una tecnología, manejan unas cosas que nosotros de más de 40, yo estoy en 40, no manejamos muy bien, porque uno puede meterse en una o dos oleadas tecnológicas, pero a la tercera ya te vas desplazando, ¿no? Y en este sentido, esas personas que están ahora pensando en montar su empresa o montar una empresa o aquí en España o donde sea, son los que van a reformular la nueva economía que va a surgir, la economía que tiene que surgir en los próximos 20, 30 años en los países desarrollados, que va a ser una economía, yo creo, basada en el conocimiento y en una nueva combinación de capital, trabajo y de recursos naturales con esta nueva tecnología que tenemos que asimilar todavía porque nos ha llegado como muy de golpe y a veces es difícil de cambiar el chip, ¿no? José María Sayago. Siguiendo el mensaje o la reflexión de los dos premios Nobel que tenemos ahora mismo en la mesa, vamos a ver, he entendido que al final partíamos de un punto, ¿no?, como economía mundial, retos y riesgos, y al final hemos ido derivando, nos hemos fijado, y al final acabamos casi planteando un poquito que puede ser la foto, el concepto macro, hemos acabado casi en conceptos micro, ¿no? Es decir, incentivos, lógicamente, como bien decía mi amigo Paco, que habría que escuchar a mucha gente, debería escuchar a muchos empresarios y empresarios, lógicamente, que llevan toda una vida y una trayectoria creando empleo, trabajando duro, ¿no? Y tenemos muchos empresarios en este país que deberían no ser criminalizados, y ser siempre referencia, porque eso es el otro mensaje, cuando hablamos de crisis de valores, crisis institucionales, cuando hablamos de que la administración no paga, que el político decide, qué tal, es tan difícil tomar decisiones sin ningún tipo de miedo, sabiendo que tienes
una Junta General dentro de 4 años. Una Junta General dentro de 4 años y te van a medir y no tienen que medirte por el titular inmediato en un periódico. Tenemos políticos capaces de tomar decisiones, ya no solo en este país, Bueno, en este país es el que nos influye ahora mismo, ¿no? Pero la reflexión está en decir, hay que ser más valiente. El liderazgo es vital para generar confianza en cualquier sitio. En la empresa, en un país, en que las decisiones al final que tienes que tomar deben ser, como bien decía Marco, medidas, analizadas, planificadas. Y una vez que has hecho toda la prueba y has hecho una cosa muy importante que se hace cada vez menos, que es escuchar aquellos elementos que tienes alrededor, y plantear, lógicamente, y escuchar mensajes que se debaten en foros como este, tener esa sensibilidad, no de protegerte, y de pasar por encima de cualquier tipo de situación, aunque eso perjudique a todos los ciudadanos en este país o en cualquier otro. Yo creo que ese es el primer mensaje, el liderazgo, como decía al principio, para mí es uno de los mensajes claves a la hora de poder, lógicamente, plantear cosas. ¿Qué clima de confianza puede tener cualquiera de estas personas que mañana tienen que tomar una decisión, ¿no? Hay talento, hay conocimiento, hay sensibilidad, hay interés. Una vez que están formados, ¿qué tipo de decisiones pueden quedarle encima cuando tienen alrededor a empresarios, como decíamos, autónomos, que lo que han encontrado ha sido, he asumido riesgos y debo todo esto? No he tenido ningún tipo de mecanismo de salida y me he encontrado totalmente encerrado ahora mismo en una dinámica donde al final bastante difícil, le va a costar mucho, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, por eso decía que en los gobiernos hay responsabilidad en gobernar bien, en tomar decisiones serias, que es lo difícil, y no decisiones de lo políticamente correcto y lo realmente interesante, que es al final el voto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Es decir, la profesionalidad en las decisiones que se toman en política es uno de los elementos que al final un país tiene que ir midiendo, ¿no? Entonces, como bien decías, creo que al final hemos bajado a un concepto micro, es decir, un planteamiento de decir, al final, ¿quién toma las decisiones? ¿Por qué ocurre al final esa burbuja inmobiliaria, esos planteamientos que han ocurrido en lo que podemos llamar directamente en esta crisis financiera? Estamos bajando a nivel humano, en el tema de valores, es decir, no que para menor duda que después a partir de ahí aparecen ejecutivos, directivos que toman las decisiones, unos vinculados de una manera, otros vinculados de otra, pero que al final, lógicamente, entran en una dinámica y en un sistema donde los valores al final han sido, pues, lógicamente, lo inmediato. Claro, al final las personas son responsables, administran y sufren la crisis. Totalmente. Hay muchísimas preguntas y me gustaría dar paso en breve a las preguntas del público, pero quiero dar también la palabra a Juan Corona y al profesor Barberá. Juan Corona. Bien, yo, en base a lo que decía el profesor Aumann, de que algunos países están preocupados no tanto por cómo salir de la crisis, sino sobre si podrán salir de la crisis, sí que veo un peligro muy importante en muchas formulaciones que he leído abundantemente por ahí. Y es que para algunos, aparentemente, la solución de esta crisis consiste sencillamente en reforzar el sector público. Y claro, eso es un riesgo enorme. Es decir, si seguimos este camino, realmente tardaremos mucho si acabamos saliendo de la crisis. Simplemente por poner un ejemplo, un parado, al margen de los problemas sociales que ello implica, para una hacienda, para un sector público, es una unidad de gasto, hay que pagarle. Una persona trabajando, eso es una unidad de ingreso, paga impuestos directos, consume, es decir, paga impuestos indirectos. En una situación como la que tenemos, plantearse que el problema consiste en reforzar los presupuestos para tener más dinero para hacer gasto social, supone asumir que vamos a seguir teniendo problemas. Sería mucho mejor invertir el proceso de causalidad. Es decir, ¿por qué no facilitamos a los empresarios la creación de nuevos puestos de trabajo? Cualquier persona que abandone el desempleo para pasar a trabajar es una partida de gasto que cortamos y unos ingresos adicionales que vamos a tener en las cuentas públicas, ¿no? Pero da la sensación de que no sea esa la solución. Estamos pensando en negativo, en utilizar medidas paliativas en lugar de estar bien para no tener que utilizar estas medidas paliativas. Es decir, lo que estoy proponiendo, en definitiva, es, digamos, vamos a utilizar medidas previas, vamos a evitar la enfermedad, vamos a vacunarnos, hacer una buena profilaxis, en lugar de esperar a tener la enfermedad y entonces tener que utilizar instrumentos paliativos. Profesor Barberá, catedrático de la Universidad Autónoma. Sí, muy rápidamente, yo quería
arrancar donde estábamos hace un momento hablando de la importancia de las personas, ¿no? En el siguiente sentido, se ha hablado aquí de horizonte largo, y voy a poner un ejemplo, y que me va a llevar al final a la importancia de las personas. Una de las maneras de mirar al futuro con un horizonte largo es, siguiendo un poco el discurso que va siendo casi tópico, por suerte, porque quiere decir que lo ha asumido mucha gente, de que un cambio en el sistema productivo europeo, en general, basado en una sociedad del conocimiento, es el futuro de Europa. Y, bueno, no estoy ni en lo micro, pero sí en lo regional, ¿no? Este discurso se repite a nivel de España, a nivel de las aspiraciones de las distintas comunidades autónomas. Es decir, que la I+D ha sido, por ejemplo, uno de los ejemplos de cómo mirar hacia el futuro. Y va dando muchos bandazos, porque de pronto tenemos esta visión de futuro, pero de golpe pues creamos un Ministerio de Ciencia e Innovación, después lo partimos al cabo de 2 años, después le damos mucho presupuesto, después le damos poco, vamos dando vueltas por ahí. Yo creo que es importante seguir de una manera estable en estos temas, que además no son partidistas, sino que todo el mundo está de acuerdo con ellos, que trascienden incluso pues, a España, van a Europa, son regionales, porque al fin y al cabo, si queremos hacer más I+D es para competir pues, con Estados Unidos, con China, etc. Pero, ¿cómo hacerlo, no? Y aquí es donde me parece que debo reconocer 2 cosas. Una, que desde el punto de vista teórico sabemos todavía muy poco de cómo se transmite, desde que uno gasta dinero en I+D+I hasta que realmente esto se genera en forma de riqueza, a nivel teórico. O sea que hablábamos antes de retos intelectuales. Este es un verdadero reto intelectual, es decir, del gasto a la idea, de la idea al emprendedor, del emprendedor al negocio. No está muy bien estudiado teóricamente, aunque en la práctica hay gente obviamente que lo hace. Y en todo caso, a mí me parece, y con esto voy terminando, que para llevar a cabo esto hace falta, para que el desarrollo de una sociedad innovadora se produzca, cambios radicales en algo que se ha mencionado mucho por parte de los empresarios, cambio institucional, es decir, tomarse en serio el que las instituciones funcionen, y cambio de mentalidad en las personas. Pero estos cambios, y ahí es donde quiero introducir un elemento un poco polémico con mi colega universitario, a veces no se producen tanto por convicción del que ya está como por sustitución. Y os voy a dar un ejemplo. Existe una nueva institución llamada el European Research Council que premia a los mejores investigadores de Europa. En este momento ha concedido aproximadamente 500 grants, de las cuales unas 50 han venido hacia España. Es decir, que tenemos más o menos identificados a los 50 investigadores que han sido más capaces de atraer la atención mundial en términos de investigación en todos los campos. Hace 9 años, bajo la dirección del profesor Mascolell, que era entonces conseller de Economía de Universidades de Cataluña, tuve la suerte de poder fundar una institución que se llama ICREA, que se dedica estrictamente a capturar talento, pagando menos de lo que la gente gana en el extranjero y aprovechando, por ejemplo, el atractivo de Barcelona y cosas de estas. Hemos atraído, a través de aquella institución, con la que ya nunca nada tengo que ver, 200 personas. 200 personas frente a 80.000 investigadores, para decir una cifra, en toda España. Estas 200 personas se han llevado la mitad de los premios ERC que han venido a España. Es decir, la mitad se la han llevado 200 frente a 80.000. Con lo cual quiere decir que traerte a un español que estaba en San Diego 10 años es traerte a un innovador. Y que el cambio institucional de nuestras universidades y el logro de la excelencia pasa por eliminar la endogamia en nuestra universidad de una manera radical. Y entonces empezaremos a tener este ciclo virtuoso por el que todos luchamos. Perdonad que me he ido un poco del tema, pero no tanto. Bueno, nos quedan apenas
15 minutos. Hay un montón de preguntas, muchas de ellas para los profesores Kildan y Aumann, algunas aparentemente técnicas, al menos para este modesto moderador, y vamos a intentar resolverlas en lo posible con la mayor brevedad que podamos, y les rogaría a todos. Para los profesores Kildan y Aumann, la actuación del Estado abro interrogantes, una pregunta, es larga. La actuación del Estado en el rescate de los agentes financieros de comportamiento irresponsable no son incompatibles con el proceso de aprendizaje histórico y la construcción de un mercado más razonable en su afán de creación de la riqueza fiduciaria. Profesor Kildan. First of all, I'm incapable of giving a short answer. I understand. Okay. I think the gist of that question has already been answered by Professor Aumann, and I support entirely what he said. We have to think very carefully about the incentives introduced, and in this case, bad incentives introduced when you willy-nilly rescue failing banks. I thought Professor Aumann expressed very clearly as can be, the nature of those incentives. I don't really have much to add to that. So, for a change, a short answer, not really an answer, I guess. No sé si el profesor Aumann querría añadir algo más. If I understood the question correctly, I will give a short answer, yes. Vale. Thank you very much. La siguiente pregunta, cualquiera de los integrantes de la mesa que tenga el valor de responder. ¿Qué papel deben cumplir las instituciones financieras de Bretton Woods en el actual escenario económico mundial? ¿Y qué opinan ustedes sobre la reforma de estas instituciones para la construcción de un nuevo marco regulatorio para los flujos de capitales internacionales? Profesor Blanco. Sí, yo creo que estas instituciones han jugado un papel importante. Sin embargo, no creo que la crisis económica se haya producido por un exceso por una mala regulación, sino por un incumplimiento de una excesiva regulación. Siguiendo con Don Quijote, que es una fuente inagotable para la economía, decía Don Quijote que pocas normas, pero que se cumplan. Y porque detrás de cada norma puede haber detrás un ingeniero financiero que le dé la vuelta, con lo cual, como no tenemos un ejército de supervisores que supervisen todo, es mejor establecer normas pocas a nivel mundial, pero que se cumplan. Si hay seguridad jurídica de las inversiones y vivimos en un mundo global y se necesita la seguridad jurídica como un bien público para que las empresas se puedan mover por el mundo, pues que haya un organismo que la vigile y aquel país que incumpla sea sancionado por alguien. Porque si no, sabemos las figuras de los freeriders, aquí la gente incumple las normas y no le pasa nada si luego nos ofrece un contrato de petróleo con otra mano, ¿no? Y en función de si es cliente o es proveedor, nos parece bien o nos parece mal. Con lo cual la comunidad, estas instituciones globales tienen que vigilar por los bienes públicos globales. Uno de ellos es la seguridad jurídica, otro de ellos es la regulación. Otro es la regulación financiera internacional, que tiene que ser, yo creo, lo más escueta posible, pero realmente que se cumpla, ¿no? Esa es la idea que yo más o menos tengo. Yo no sé si alguien más quiere añadir algo a esta cuestión. Profesor Aumann. Would I like to elaborate on that? No, I think I agree with that, yeah. I'd like to, though, elaborate perhaps on something else, and that is that I agree very much with what you said before. It's a beautiful example of the comparison of
risk-taking in an economy with the evolution of living things, yes? I mean, all living things, including us, presumably, were created, in a sense, by risk-taking, yes? The risk-taking takes the form of mutations in the genome, and sometimes, or very often, these mutations turn out poorly, and then they are eliminated, but sometimes they turn out well, and then they lead to advances in one could say, biological innovations. And this is a wonderful way of looking at it, and I'd just like to say bravo. Okay. La siguiente pregunta no tiene en principio destinatario, yo se la voy a trasladar al profesor Barberá. ¿Hasta qué punto hablamos de recuperar algo que nunca tuvimos? La burbuja, me pone el interlocutor entre paréntesis. ¿Es necesario hablar de recuperación o de un nuevo crecimiento? La verdad es que... Gracias por pasarme una complicada. No. No, yo creo que es un poco la diferencia entre el corto y el medio-largo plazo, ¿no? Es decir, que más que recuperación, primero había que parar un golpe, ¿no? Yo creo que en esto la experiencia del pasado era suficiente. Recuperar, ponerse en marcha, como muchas personas que conocen mejor la situación que yo han indicado, es empezar a andar en un camino por el que sabemos que no deberíamos discurrir mucho tiempo, y yo quiero creer que seguiremos en esta búsqueda, que creo que es europea, por encontrar estas nuevas maneras de crecer, estas nuevas maneras de comportarnos. Pero también debo decir que estoy un poco impaciente, porque este discurso sobre la sociedad del conocimiento, sobre los acuerdos de Lisboa, sobre la creación de nuevo modelo productivo, es un discurso que ha calado mucho a un nivel, podríamos decir, superficial, que se ha traducido a lo mejor incluso en algunas medidas presupuestarias u organizativas, pero il faut le faire, il faut le faire. O sea que vamos a ver, y si no, pues veremos a una Europa declinante, que es el riesgo por el cual se inventó todo este discurso al inicio. Sí, profesor Kilden. Could I speak to that, to the question? Of course. Yeah. Of course. I disagree with the question. I don't think it was a matter of a bubble that we had before. I think we have had a tremendous and beautiful, positive growth in the world for 60 years, ever since the end of the Second World War. And this was not a bubble. This was something which was temporarily halted, mainly because of the subprime lending fiasco, which set off a chain reaction which resulted in the crisis. But it was not a bubble, and it was real, important growth, and so I simply disagree with the question. Gracias, profesor. Me había pedido la palabra también el profesor Kildan. I wanted to comment on that question also. I take it was asked mainly in the context of what has happened in Spain, but we can interpret this question more broadly, and as you've noticed, I like to give examples of countries and their policy making. And one country that I have studied, in addition to Argentina, as an example of bad policy, I've tended to use Ireland as an example of good policy. Now we all know that Ireland has fallen on hard times, just as many other countries, as hard as just about any country.
the construction sector has fallen apart, and some banks have been in trouble for the same reason in some other countries. Now, Ireland is a country that decided in the early 90s, around 1990, to become very transparent and clear about their tax policy. They said, if you set up shop in Ireland, then your tax rates will be so-and-so in 1992, so-and-so in 1993, all the way to, it so happened they had a tax schedule till 2009, which, I suppose it's a deeper question as to why they had the credibility that the investors believed it, but they did. I guess they had never fooled investors in the past. And when you look at the picture, I've looked at these pictures for GDP or gross national income per capita for key European countries. And you have some countries like Denmark and Norway and so on. At the top, you have at the bottom Greece, and for a while, I must say, Spain was down there, and Ireland, and then Spain starts to take off, but Ireland is the most impressive. They just shoot up from the bottom of this picture to the top in like 12 years. It's amazing. Now. The Irish presumably are unhappy about the current situation, but I'm sure they would rather want to be where they are in spite of those recent problems than still to be down there in this picture along with Greece. So I think this is another example of it's really the long run that matters. There were some excesses, maybe, some bad forecasts, some bad incentives taking hold in Ireland in the past, say, 3 or 4 or 5 years, but the damage in the big picture is not that great. Some individuals, of course, will be hurt because of getting into this at the very tail end, but for the population as a whole, I think Ireland has done very well, and they should clearly think of this as being or looking for a recovery to get back on a similar track as they experienced in the past 20 years. Gracias, profesor, pero no me resisto a hacerle una última pregunta. Vamos a dejar muchas en el tintero, lo lamento, pero no hay más tiempo. Yo no sé si... la pregunta es muy interesante, va dirigida al profesor Robert Aumann, y me encantaría que él fuera capaz de responder en apenas 3 minutos a una complicada cuestión, pero seguro que lo consigue. ¿Qué consejo le daría usted, profesor, a Obama y a los líderes europeos para salir de la crisis? Not bad question. Well, I'm glad I didn't get that. I think we are on the way out of the crisis. I think we are on the way out. I think less government intervention is a good idea. Don't fool around too much. Don't we have a word in, I don't know what language it is. Don't push in. Yes. More or less hands off. You could have some kind of public works, yes, or perhaps what Professor Kydland suggested, pumping money into the economy by supporting people or retraining people or something like that.
but not at too great a level. I think the United States, by the way, is in, well, I don't know whether the United States is in trouble, but the dollar is in trouble, yes. I think the dollar is in long-term trouble because because the United States undertook too much debt, and they're not going to be able to pay for these bailouts without printing a lot of money, yes. And printing the money means that the dollar is going to go down. So I think less government intervention, less good ideas is a good idea. Now I have to qualify this because I don't know the Spanish situation, and we're here in Spain, yes. And the situation in Spain may be worse than it is, for example, in South America. In South America, I got a very upbeat feeling. By reading the economic indicators also in the United States, you get an upbeat feeling. Maybe this does not reflect the true situation in Spain. I don't know about the Spanish situation, but I wasn't asked about that. I was asked about Obama and the leaders of Europe in general, and I would say, go easy on intervening, let the recovery take off. ¿Alguien quiere, desde el conocimiento de la economía española, apuntar algo a lo que ha dicho el profesor Aumann? ¿Consideran que vale o no el Consejo, también para el caso español? Yo sí que vale. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, y si el profesor Aumann supiera alguna de las medidas que se están barajando en este país, seguramente no estaría tan tranquilo sentado en su butaca en estos momentos. Yo le propongo que se quede una semanita aquí e investigue. Investigue y podrá tener un criterio claro de la economía española. Los dos profesores. Una semanita aquí se está muy bien. No sé si se lo permitirá su agenda, pero estoy convencido de que estaría encantado. Muchas gracias en todo caso a los dos, profesor Finn Kidland, profesor Robert Aumann, y muchísimas gracias también a Juan Corona, vicepresidente del Instituto de Empresa Familiar, a Salvador Olvera, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, a Francisco Martín Frías, presidente de MRV, como no, a José María Sayago, editor de Diario Negocio, y a Francisco Blanco, vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Me da la sensación de que quiere añadir algo más, profesor, o no? Hello. Gracias. Thank you very much. Gracias por esta espléndida y fantástica mesa que hemos disfrutado.